Es muy difícil predecir con qué te encontrarás, ya que no sabes qué tipo de personas vivieron allí antes de que todo fuese consumido por el polvo, por lo que siempre es mejor ser precavido. En algunas casas abandonadas se han encontrado cosas realmente misteriosas que definitivamente no tendrían por qué encontrarse en ese lugar. Se cree que muchas de ellas pertenecían a las últimas personas que habitaron el sitio, mientras que otras fueron escondidas allí, pensando que como todo estaba deteriorado, nadie entraría a ver lo que había. Sin embargo, los exploradores o la policía nunca dudan en meterse y se han encontrado con cosas inexplicables como un tigre vivo o un tiburón momificado. En este top te mostraré cosas espeluznantes encontradas en edificios abandonados y que algunas siguen sin tener explicación hasta el día de hoy. Esqueletos de criaturas. En el año 1960 se decidió demoler y reestructurar una parte de las casas abandonadas de Londres, y una de ellas pertenecía a un científico y coleccionista llamado Thomas Merlin. Cuando el equipo de demolición entró a su casa, encontraron miles de cajas de madera bien cerradas en el sótano, donde había esqueletos de criaturas que parecen haber salido de un cuento de hadas. Thomas era conocido como un naturalista y científico de animales, famoso por sus ideas en el siglo XIX. Dedicó toda su carrera a buscar rastros de vida extraterrestre o a corroborar mitos y leyendas de aquella época. En sus diarios habló sobre muchas teorías como las hadas y las realidades paralelas, que en ese momento sonaban como una total locura. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué simbolizan sus extraños dibujos y el raro esqueleto con alas. Aldea Nagoro. Este pequeño pueblo se encuentra en Japón y llama la atención porque su población consta de muñecos colocados en las calles que conmemoran a quienes perdieron la vida o abandonaron la aldea. Ayano Tsukimi, una mujer de 67 años, pasa sus días reemplazando a sus vecinos cosiendo muñecas de tamaño real en honor a aquellos que estuvieron allí en el pasado. En total ha creado más de 350 de ellos durante los 15 años que lleva haciendo esto, y ha dicho que todavía le faltan muchos más. Después de que los dos últimos estudiantes del pueblo se graduaron, la escuela cerró y se convirtió en una galería de muñecos de trapo. También puedes encontrar otros en paradas de autobuses y en las cercas de casas abandonadas. Con el tiempo, esta aldea comenzó a hacerse famosa por su extraño aspecto, que a muchos puede ocasionarles terror, pero que se ha convertido en un destino turístico muy popular en la región. Pez Koi. Un centro comercial en la ciudad de Bangkok, en Tailandia, ha sido abandonado desde el año 1997. Se vació completamente porque no cumplía con los estándares y colapsó debido a un incendio 2 años luego de su abandono. Esto hizo que se llenara de agua, y cuando ésta se llenó de mosquitos e insectos molestos, la población local desarrolló una extraña solución, llenando todo el lugar de peces koi. Estos se alimentan con las larvas de los mosquitos y con el paso de los años se reprodujeron en grandes cantidades, formando un hábitat muy interesante en el corazón de la ciudad, donde puedes entrar y ver cómo miles de peces nadan con naturalidad dentro de lo que antes era un centro comercial poblado de tiendas y personas. Lápidas. En octubre del 2000, un edificio antiguo de un pueblo de Ucrania fue destruido debido a lo deteriorado que estaba. Cuando se derrumbó, los trabajadores de la construcción encontraron decenas de lápidas enterradas debajo. Los soviéticos aparentemente construyeron edificios sobre las tumbas para destruir todas las pruebas de los habitantes anteriores a la aldea. Después de examinarlas, se descubrió que estas tenían más de 200 años de antigüedad. Quizás las últimas personas que vivieron en ese edificio no tenían idea de lo que había debajo de ellos, y quizás ni siquiera hubiesen aceptado mudarse allí. Por honor a las personas fallecidas, las lápidas se llevaron al cementerio del pueblo y están colocadas en un lugar aparte, ya que su identidad es completamente desconocida y posiblemente nunca la sabremos. Una bruja.
En Detroit, Estados Unidos, un oficial de policía fue a una casa debido a un caso de violencia doméstica. Antes de entrar nuevamente a su coche, comenzó a escuchar ruidos extraños de una casa cercana, por lo que se acercó a un pequeño barrio lleno de edificios abandonados, algo muy normal en la ciudad de Detroit. Al principio no parecía haber nada raro, hasta que de repente quedó sorprendido con lo que vio. Mientras caminaba por uno de los patios, se encontró con una silueta de una anciana que lo observaba desde la ventana. Nervioso, miró al suelo y vio un artículo de un periódico sobre la famosa bruja Delray, una mujer llamada Rose, responsable de una serie de asesinatos que estaba desaparecida. El oficial de policía comparó la silueta que vio con la del artículo antes de que ésta desaparezca. Los dos coincidían, por lo que posiblemente se tratara de ella, pero se esfumó sin dar más rastros ni pistas sobre su paradero. Un tigre. En el año 2009, un hombre informó a la policía que había visto un tigre en una casa abandonada en Houston, Estados Unidos. Los oficiales al principio pensaban que estaba alucinando o que simplemente era una broma telefónica. Sin embargo, cuando llegaron a la escena, se encontraron con que era todo verdad. La policía encontró uno de estos animales encerrado en una pequeña jaula en el garage de un edificio abandonado. También había pequeños paquetes de carne con los que al parecer era alimentado, ya que no parecía estar en mal estado. Sin embargo, no había señales de que alguien viva allí. Esto causó más dudas entre los vecinos. Luego de revisar cada rincón del lugar sin encontrar nada, el animal fue liberado y llevado a un refugio de la zona. Todavía está allí y nadie ha ido a reclamarlo. Muestras de sangre. Después del devastador huracán Katrina, muchos edificios dañados fueron completamente abandonados. 10 años luego del desastre, muchos edificios gastados están esperando ser demolidos, y uno de ellos es el Hospital de la Claridad en Nueva Orleans, que fue utilizado como uno de los centros médicos más antiguos del estado antes de que ocurra todo el desastre. Algunos exploradores urbanos han visitado el edificio, pese a lo peligroso que era, ya que los instrumentos médicos se encontraban por todo el suelo. Fotografiaron todo el lugar y descubrieron que todavía había muestras de sangre e incluso órganos que estaban listos para ser donados. Estas son sustancias biopeligrosas, por lo que debían quitarse de ahí de inmediato, ya que hasta un animal puede contraer una enfermedad peligrosa y contagiar a los humanos. 2 granadas antiguas. Luego de la Segunda Guerra Mundial, muchas bombas sin explotar se dejaron a su suerte en diferentes países del mundo. Por eso, aunque la guerra haya terminado hace más de 70 años, todavía sigue causando accidentes o situaciones de peligro en la actualidad. En noviembre del año pasado, un trabajador encontró 2 granadas de mano dentro de una casa abandonada en Grecia. Los explosivos de este tipo nunca dejan de ser inutilizables, por lo que todavía seguía siendo peligrosa y se tuvo que llamar a la patrulla antiexplosivos para que se encargaran de ella. Alemania es uno de los países más afectados por las bombas sin estallar y se cree que en Europa todavía quedan más de 10 toneladas en explosivos sin neutralizar, pero que afortunadamente están lejos de las zonas urbanas. Una mazmorra. Justo antes de Navidad se encontró una mazmorra cerrada en la ciudad de Ontario, en Canadá. Una granja de 130 años de antigüedad llevaba abandonada durante mucho tiempo. Cuando vinieron a inspeccionar la casa, se encontraron con un calabozo. La policía fue informada de inmediato y se inició una investigación en el lugar. Sin embargo, luego de un par de semanas, el lugar ardió en llamas sin explicación, como si alguien intentase esconder algo. Luego del incendio, todas las pruebas que podía haber desaparecieron, aumentando las dudas en la policía. No se pudo identificar cuándo se había dejado de usar ese calabozo, y el caso pasó a ser uno de los misterios más grandes de Ontario, llenándose de leyendas intentando explicar qué era lo que había pasado allí. Tiburón momificado.
Un hombre australiano llamado Luke escuchó que había un parque de animales salvajes abandonado en su ciudad e inmediatamente se puso a buscar dónde estaba. Vagando imprudentemente en el lugar, donde obviamente los animales habían sido trasladados a otro sitio, se encontró con un tiburón entre muebles viejos y ventanas rotas. Al parecer, fue el único que jamás fue movido a otro lugar. Al ver la criatura momificada en un líquido químico verde, lo primero que hizo fue notificar a las autoridades y a los periodistas. Este animal había sido capturado en Sudáfrica y llevado para ser expuesto en el parque. Según los informes encontrados, el lugar había sido cerrado por el abuso de la vida silvestre, pero algunas especies se mantuvieron en el parque sin permiso. Luego de la fama que tuvo este caso, algunos ambientalistas rompieron el tanque, dejando el cadáver momificado al aire libre. Como has podido ver a lo largo de este video, los edificios abandonados pueden guardar muchos misterios, cosas antiguas que pertenecen a las personas que vivieron en ese lugar por última vez, o objetos que fueron escondidos en ese lugar pensando que nunca nadie los iba a encontrar.